Hola, bienvenidos al canal. Hoy tenemos una novedad más, y es que en este canal hace mucho tiempo hablamos de Seamless Communication, estos modelos que nos permiten realizar traducciones en alta calidad. Ya lo habíamos visto anteriormente, pero al parecer se han optimizado los modelos y tenemos pues esos modelos aquí para descargarlos. También los tenemos en este repositorio de GitHub. Ya saben, estos modelos son resultado de una larga investigación llevada a cabo por Meta. Y ahora los tenemos a disposición para todos nosotros. Y si es que saben inglés, ya están al tanto de que este es un modelo multilingüal y multimodal de traducción que nos entrega pues traducciones en alta calidad y en más de 100 lenguajes. Como siempre, para poder hacer correr estos modelos pues necesitan una tarjeta gráfica. Simplemente descargan el código y lo instalan en sus computadoras. Una pequeña clonación y ya está. Pero si no poseen una tarjeta gráfica o tal vez ni siquiera tienen una buena computadora, pues tenemos una solución a eso. Y es que tenemos un demo donde podemos probar esta herramienta. Y lo interesante es que al parecer las traducciones tienen expresión y pues se asemejan más a una traducción casi humana. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos. So glad you are here. I am so happy to see you. Me alegra mucho que estés aquí. Me alegra mucho verte. Como lo habrán escuchado, ha reconocido la expresión bastante bien, que en este caso era excited, es decir, emocionada. Pero también tenemos en otros idiomas, francés, inglés, y los pueden ver en esta página. Pero lo que nosotros queremos hacer es probar el demo, y es lo que vamos a hacer ahora. Y bueno, pues en este demo solo podemos seleccionar y jugar con 4 idiomas: inglés, español, francés y alemán. Seleccionan el lenguaje que ustedes hablan, que en este caso es español, y seleccionamos el lenguaje al cual queremos traducir nuestra voz. ¿Qué tal si probamos inglés? Damos clic en Next. Se les va a pedir que den permiso para que se acceda a su cámara web y a su micrófono. Como ven, yo no cuento con cámara web, pero sí cuento con un micrófono. ¿Para qué? Pues para grabar mi voz y traducirla. Bueno, ¿qué tal si lo probamos? Así que voy a proceder a grabar mi voz. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy David y les doy la bienvenida al canal. Bueno, con eso es suficiente. Ahora esperemos por nuestros resultados. Y en cuestión de segundos tenemos la traducción. Escuchémosla. Hey guys, how are you? I'm David and I welcome you to the channel. La verdad que esto parece brujería, de lo bastante bueno que es este modelo. Quiero escucharlo de nuevo. Hey guys, how are you? I'm David and I welcome you to the channel. Increíble. Y aquí tenemos una versión que no tiene expresión. Hey guys, how are you? I'm David and I welcome you to the channel. Y este es el original que nosotros acabamos de grabar. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy David y les doy la bienvenida al canal. No sé ustedes, pero yo estoy maravillado realmente. Tanto así que quiero probar nuevas cosas. Hola amigos, no se olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Ah, y por favor, si pueden compartan el vídeo. Y tenemos nuevamente nuestra traducción. Hey guys, don't forget to subscribe to the channel and leave your comments. And please share the video if you can. Es genial, pero probemos qué es lo que pasa con otros idiomas. Por ejemplo, del inglés al español. Y esta vez, por supuesto que tenemos que hablar en inglés. Hello guys, I'm David. Welcome to the channel. Ahora la situación es contraria a la anterior. Veamos si es que la traducción al español está correcta. Hola chicos, soy David. Bienvenidos al canal. Mi nombre no lo ha traducido, pero creo que está bastante bien. Pero probemos otros idiomas más. Por ejemplo, alemán a español. Hallo, ich heiße David. Willkommen auf den Kanal. Bueno, pues ahora veamos qué tan buena es la traducción. Hola, me llamo David. Bienvenido al canal. Una buena traducción. Así que ahí lo tienen, queridos amigos. Si supiera francés lo probaría en francés, pero no sé. En todo caso, ya tienen los modelos disponibles para descargárselos, tanto en la página de Meta como en el repositorio en GitHub.
Y miren, aquí tenemos otros demos los cuales pueden ir probando. Por ejemplo, este de aquí que tiene una traducción con expresividad. Y al parecer esta es nuestra interfaz en Hugging Face. También pueden grabar su voz o subir su archivo de audio. Seleccionar el lenguaje origen y el lenguaje objetivo. Y se me olvidaba una cosa muy importante. Si es que van a utilizar estos modelos, pues lamentablemente no lo van a poder hacer con propósitos comerciales, porque los modelos se han lanzado simplemente con propósitos de investigación. Así que ténganlo en cuenta. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Ha sido un vídeo corto pero muy interesante. Y como siempre les digo, cuídense mucho y hasta la próxima.